5 propuestas, principalmente. Elaboraremos un programa participativo con toda la gente, pero tenemos 5 propuestas, que ya hemos venido trabajando desde la oposición. La primera es una propuesta que va respecto a algo muy importante en estos momentos, que es la credibilidad de la política, la regeneración democrática. Y en esa primera propuesta nosotros planteamos al menos 3 cuestiones. Una, claridad en las cuentas. Todos los concejales, como estamos haciendo el Partido Socialista, y el alcalde deben presentar sus rentas y patrimonio públicamente todos los años. 2, yo me comprometo a estar máximo 2 legislaturas, 8 años. En estos momentos hay que demostrar al ciudadano que no estamos aquí ni para perpetuarnos ni por dinero. 8 años y a seguir trabajando, que no pasa nada. Y por último, creo que hay un tema muy importante. Si estamos pidiendo un esfuerzo a todos los ciudadanos, si las administraciones del PP están fiando impuestos, nosotros hemos dicho que vamos a bajarnos el salario. Vamos a bajar el salario tanto del alcalde, que cobra, como el de todos los concejales, como el de todos los liberados, como aquellos que dependen de las propuestas de confianza política, es decir, asesores, importante. Pero además añadimos también un pueblo libre de desahucios. No puede ser, aquí han ido 100 desahucios, que tenemos pisos vacíos. Bueno, pues nosotros nos comprometemos como Benidorm, que ya lo he dicho, a ser un pueblo libre de desahucios, a que todo el mundo tenga una casa para habitar, libre de pobreza infantil y pobreza educativa. Y digo lo que es eso. Pobreza infantil significa que en mi municipio, en el primer pleno, si yo soy alcalde, por acuerdo plenario, aseguraré que todos los niños de Ribarroja, venga de donde vengan, tendrán al mínimo asegurado 3 comidas al mes, como mínimo. Por eso decimos libre de pobreza infantil, pero también de pobreza educativa, para que todo el mundo tenga asegurados los gastos en materia educativa y en tanto en libros como en materia escolar, ¿vale? Sobre todo aquellos que más padecen. Y otro bloque importante es los impuestos, ¿vale? Nosotros creemos que Ribarroja con el Partido Popular ha sufrido en plena crisis la mayor subida de impuestos de toda la historia. Concretamente el IBI ha llegado a subir el 46%. Nosotros ya hemos hecho varias propuestas para que bajen los impuestos. El PP ha subido mucho y ahora cada elecciones ha bajado un poquito. Nosotros planteamos una bajada del 20% del IBI, del impuesto más gordo que tenemos para las familias, porque creemos que mientras las familias están pasando mal, no es normal que se les cargue como se les está cargando fiscalmente. Y por último, lo más importante, la creación de empleo. Mire usted, todos los proyectos que le he hablado, Ribaactiva, Ecorriba, CREAT, son para generar empleo. Y esos son empleos que vamos a generar en esas áreas, sobre todo con estas empresas. Y ahí es donde se va a volcar el incremento. Y estamos convencidos que en el primer año vamos a tener una bajada del paro de Ribarroja importante.